Bien, Salmo 18. Amén. Verso 32 y verso 33. Amén. Leemos la palabra del Señor en esta hora, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el Señor decimos amén. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, gloria al Señor. Pues en los salmos de David nosotros encontramos la dependencia que David tenía de Dios. Cada vez que el rey David iba a pelear, le preguntaba a Dios primero si iba a ir contra sus enemigos, si él los iba a entregar en sus manos. ¿Se entiende? Amén. Y no solo eso, sino cómo lo haría, por dónde ir, como cuando Dios le dijo, ve por detrás de la balsamera, etc. Entonces, nosotros encontramos que David tenía una total dependencia de Dios, y ahí es que estaba el secreto de la victoria que él tenía continuamente contra el ejército enemigo, porque el rey que tuviera victorias contra el ejército enemigo como David, no lo hubo. Amén. Hermano, bendito sea Dios para siempre. Hubo reyes que vencieron, pero en otras oportunidades fueron derrotados, y en el único reino que se conoce que no hubo batalla, o sea, ni para vencer ni para derrotar, sino que Dios puso paz en todo ese reinado de 40 años, fue en el de Salomón. Ahora, en todo lo demás hubo guerra, y donde quiera que hubo guerra, pues habían victorias. Y cuando el pueblo desobedecía, cuando el rey hacía neciamente, el Señor daba derrota, pero en el tiempo de David derrotaba a todos sus enemigos. Y cuando Dios castigó a David, castigó al pueblo por su iniquidad. Dios le pidió que no lo entregara en manos de sus enemigos, porque él sabía que el hombre no tenía misericordia, pero Dios tiene misericordia. Amén. Amén. Entonces que lo castigara Dios mismo. Ahora, vamos al secreto de la victoria de David. En este Salmo de David, capítulo 18, versos 32 a 33. Bien, dice: Dios es Él el que me ciñe de poder. ¿Qué es que te ciña de poder? Que te vista, ceñirte, vestirte. ¿Sí me entiendes? Pues ataviarte y vestirte, la ropa que te ponen. Pero en este caso, vestirte de poder. Y David tenía una estrategia militar tan tremenda que era envidiado por muchos reyes de otra tierra. Lo conocían, como cuando se hizo pasar por loco, allí sospechaban de él, ¿verdad? Y tenía una estrategia militar terrible, por eso le tenían temor, ¿entiende? Pero él reconocía que esa estrategia militar no era de él. Él reconocía que esa estrategia era de Dios. Esa estrategia se puede ver demostrada desde el mismo inicio de cuando él venció a Goliat. Todo el mundo pensaría en vencer a Goliat de una forma, ¿verdad? Quizás con una espada de un tipo, quizás con una armadura especial. Por eso cuando Saúl lo tiene enfrente, le da sus vestiduras de Saúl y su armadura y su espada. Porque eso es lo que estaba en el corazón y en la mente de todos allí, ¿verdad? O sea, estaban ellos maquinando, pero ¿cómo vencemos a este? ¿Cómo lo hacemos? Sin embargo, David fue en el Espíritu de Dios con otro pensamiento. O sea, que el pensamiento de Dios siempre es diferente, y eso es lo que da la victoria. Entonces, él fue con otro pensamiento. A nadie se le ocurriría ir con una piedra y un lanza pedrada. ¿Me entiendes? Y con una bolsita con otras 4 piedras, y sin armadura, y sin coraza, y sin casco, y sin nada. A nadie se le ocurriría eso, pero el que iba a dar la victoria fue el que lo mandó a ir así. ¿Se entiende? Entonces, aquí está un ejemplo de dónde está la victoria. Entonces, por eso es que dice: Dios es el que me ciñe de poder. O sea, que Dios lo vestía a él de poder. Esa vestidura no se demostraba ni en la coraza que llevara, ni en el casco que llevara, sino que esa vestidura
se va a demostrar en la acción. Esa vestidura estaba en el mundo espiritual, pero no se veía en lo físico, sino que estaba en el mundo espiritual. ¿Se entiende? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un hombre que tuvo victoria desde el mismo inicio, victoria sobre todos sus enemigos. Nadie le hacía frente, y él reconocía y enseñó dónde estaba el secreto. El secreto estaba en que él reconocía que era débil, y todo lo que él hacía, Dios se lo mandaba a hacer, y ahí que estaba la victoria. Por eso que dice también en el libro de Primera de Samuel, cuando dice, Primera de Samuel 2:9, creo que está, cuando dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. Esto es lo que tenemos que entender nosotros, ¿entiendes? Ahora, David da aquí varias características acerca de la vestidura, acerca de su camino, ¿verdad? Acerca de la vestidura, acerca de su camino y acerca de su fidelidad a Dios. Aquí son los tres aspectos que se hablan en estos dos versos, verso 32 y verso 33 de Salmo 18. Porque dice, Dios es el que me ciñe de poder. Esto habla de la vestidura que él tenía, la vestidura espiritual me refiero. Y quien hace perfecto mi camino, y quien hace mis pies como de sierva. Esto habla de su caminar en el Señor, de cómo él andaba delante del Señor, cómo era su caminar en el Señor. Y dice, y por último el tercero, dice, ¿dónde está? ¿Quién hace mis pies como de sierva? Ajá. Y el tercero, y me hace estar firme sobre mis alturas. Esto habla de su fidelidad, o sea, lo que lo mantiene fiel al Señor, su firmeza, en su altura espiritual, en su fidelidad a Dios, en su amor a Dios, en su temor a Dios, en su fe a Dios. O sea, su firmeza, la firmeza que nosotros necesitamos desde que comenzamos el Evangelio hasta el fin de nuestra vida en la tierra, o que venga Cristo a buscarnos su venida. Amén. Entonces, habla de tres cosas que él reconocía que no provenían de él mismo. ¿Sí me entienden? Habla de tres cosas. Habla de la vestidura espiritual que nosotros llevamos, habla de nuestro caminar en el Evangelio y habla de nuestra firmeza en ese caminar. Habla de nuestra firmeza, que uno puede caminar por un tiempo y se cae, ¿sí me entienden? Pero no, habla de la firmeza, lo que asegura y permite que esa carrera que se está corriendo no se esté corriendo en vano, sino que al final se alcance el galardón, como lo dijo Pablo cuando dijo, mira lo que corren en el estadio, ¿verdad? Todos corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Qué quiere decir? Ellos corren muchos en vano, porque uno solo es el que va a ganar, pero nosotros no. Dice, nosotros corramos de tal manera que obtengamos el galardón. ¿Entiendes? Por eso que él dijo, corro, no como a la aventura. Peleo, no como golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que no hacía nada en vano. ¿De qué nos habla de esto? De que nosotros no debemos de hacer nada en vano. Entonces, el poder que nos da Dios, primeramente, depende de nuestra sujeción a Dios, a sus órdenes específicas que Él nos va a dar. Lo que Él nos ordena, eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Lo que Él nos ordena, ahí es que está el secreto de la palabra que el Señor dijo en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, cuando dice, bienaventurado, Mateo 5:3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su pobreza, su miseria espiritual. Los pobres en espíritu. Los que reconocen que no tienen nada para dar, porque nosotros no tenemos nada para darle a Dios. Los que reconocen que de Dios, del Espíritu de Dios, es de donde viene la fe. Por eso es que cuando se habla acerca de la fe, de la salvación, se dice, la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. O sea, que la fortaleza viene de Dios. La fe con la cual nosotros creemos viene de Dios. ¿Entiendes? La firmeza en el camino del Señor viene de Dios. De manera que nosotros no tenemos nada por nosotros mismos. Porque siendo nosotros nacidos de carne y de sangre, todo lo que Dios nos había concedido al inicio en la creación,
pues el hombre lo perdió en su caída y entonces nosotros heredamos el no tener nada. Entonces reconocemos nuestra pobreza y entonces es que vamos a Dios pidiéndole lo de Él para poder vencer. ¿Entiendes? Por eso es que Jesús dijo, cuando los fariseos se lo afrentaban, que Él no vino, que Él vino para juicio en este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Porque el que dice que ve, niega a Dios y se exalta a sí mismo. Entonces hoy en el mundo nosotros vemos muchos mensajes en la humanidad acerca de la exaltación del hombre, muchos mensajes de positivismo humano, eso se llama humanismo, muchos mensajes de campeonismo, de vencedores, ¿entiendes? Muchos mensajes que te dicen que tú sí puedes, Yo lo he oído incluso en alabanzas que están erradas. Yo sí puedo, tú sí puedes, y el hombre no puede nada. Amén. Eso es lo que dice 1 Samuel 2:9. Ninguno será fuerte por su propia fuerza. Entonces, eso se lo dijo también el Señor a Pablo en 2 Corintios, cuando Pablo le está pidiendo que le quitara allí pues un aguijón que tenía. Entonces, cuando Pablo le pide eso 3 veces, porque dice que 3 veces le ha hablado el Señor acerca del asunto, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? Que las cualidades de Dios, las cualidades del Señor, los talentos del Señor, el poder de Dios, que es el que nos da la victoria, se manifiesta y se perfecciona en mí cuando yo reconozco, cuando yo entiendo, cuando yo creo. Porque una cosa es decir con la boca, ay sí, yo no, pero en el corazón sentir que sí, que yo puedo. ¿Me entiendes? Amén. Porque cuando uno dice que puede, ya sea con la boca o con el corazón, entonces el Señor se aparta, entonces el Señor dice: bueno, si tú puedes, avanza, si tú puedes, anda y hazlo tú las cosas. ¿Me entiendes? Pero cuando digo no puedo, entonces digo: no vivo yo, vive Cristo en mí, métete en mí y hazlo tú por mí, le decimos al Señor. Entonces el poder del Señor, lo dijo allí, se lo dijo al apóstol Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces son errores humanos y una doctrina diabólica que el diablo ha metido en el mundo, tanto en el mundo como en muchas partes del pueblo. No digo en todo el pueblo, sino en muchos pueblos, tanto en el mundo, porque inició en el mundo el positivismo humano, la confesión positiva, el decirte a ti mismo: tú sí puedes, tú sí eres un vencedor, porque eso no es lo que quiere decir cuando dice que en la lengua tenemos el poder para la vida y para la muerte. Eso no es lo que quiere decir, ¿entiendes? Entonces, el positivismo humano que exalta al hombre, que pone al hombre como una persona que tiene capacidades y que tiene cualidades tremendas, y si fuera así, Jesús no necesitaba haber venido, porque entonces el hombre sería salvo, ¿verdad? Y entonces el hombre no estaría caído. Sin embargo, no fue así. Y el ejemplo que David dio nunca fue así. El ejemplo que nosotros vemos en David nunca fue de positivismo, sino que todos los reinos se sometían, se sujetaban, como lo dice en el mismo Salmo, aquí mismo en el mismo Salmo 18, en un verso más adelante, cuando dice el Dios que somete pueblos, el Dios que somete pueblos debajo de mí. En el Salmo 40, en el verso 47, cuando dice: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. O sea, que eres el que somete pueblos debajo de mí, está diciendo David. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que entender algo. Primero, las guerras que se hicieron en la antigüedad
eran contra hombres, porque David peleaba contra reinos, aunque esos reinos realmente no eran influenciados y dirigidos por ellos mismos, no, eran influenciados por Satanás y los demonios. Eran influenciados por Satanás y los demonios, solo que en aquel momento no se sabía, porque no se conocían los secretos y misterios espirituales que hoy conocemos por la revelación que ha dado el Espíritu del Señor, ¿verdad? Porque que el Señor envió para su iglesia. Por eso que el apóstol Pablo, nosotros lo encontramos diciendo en oportunidades que el misterio que en otras generaciones había sido oculto, hoy se ha manifestado por el Espíritu Santo a nosotros, a sus siervos. ¿Entiendes? Entonces, aquí nosotros podemos ver, en la antigüedad se peleaba contra hombres, aunque no era el hombre que dirigía, sino los demonios eran los que los engañaban. Así también lo dice en el Apocalipsis capítulo 16, cuando dice que Juan ve salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, o sea, espíritus, son espíritus inmundos, son espíritus de demonios, son espíritus de las tinieblas, a manera de ranas, o sea, convertidos en ranas. Y eso, cuando Juan lo ve, y estos espíritus van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para el día de la batalla de Dios Todopoderoso, que quiere decir que los gobernadores que se preparan para la guerra son influenciados por demonios, ¿entiendes? Son influenciados por demonios, y primero le piden permiso a Dios, y le piden permiso para pelear contra si es el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios, lo que sea. Entonces Dios se los concede o no se los concede, ¿se entiende? Pero son los demonios los que los influencian, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Ahora, bien, asimismo ha acontecido desde la antigüedad, en todos los tiempos. Los demonios son los que influencian a las personas, pero ahora, en el tiempo del fin, ahora en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, nosotros encontramos y entendemos ahora que nuestra guerra, lo dijo Pablo en Efesios capítulo 6, no es contra carne y no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. ¿Se entiende? Contra ellos es nuestra guerra ahora. ¿Qué quiere decir? Que las guerras de la antigüedad son un ejemplo de lo cual nosotros tenemos que aprender para las batallas que hoy peleamos en la actualidad, para las batallas que peleamos hoy en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia. Entonces, estas guerras son un ejemplo que nosotros debemos de escudriñar y preguntarle al Espíritu Santo qué nos quiere decir en cada mensaje, en cada guerra, qué secreto hay, qué mensaje, qué misterio allí, qué estrategia el Señor nos muestra para seguir hoy en día. Y una de las estrategias que vemos principales a nosotros seguir, antes de pasar ahí, eso lo dice el apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios capítulo 10 que todas las cosas que pasaron en el tiempo antiguo acontecieron como ejemplo para nosotros. Habla de las cosas malas que le pasaron al pueblo de Israel, que fue desobediente, que fue rebelde, pero nos hace entender el Espíritu Santo que todas las cosas, que no solo lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue desobediente en el desierto, que murieron multitudes de cientos de miles por su rebeldía y su incredulidad. Entonces nos hace entender el Espíritu Santo que así es con todo lo que aconteció en la antigüedad. No está escrito por gusto, está escrito que nos da un mensaje cada cosa para que nosotros no nos acontezca igual o tomemos ejemplo de las cosas que acontecieron de bien en lo que acontecieron bien. Y uno de ellos es David. Entonces nosotros vemos ciertas características del rey David. Primero, reconocía que de Dios venía todo el poder. ¿Cuándo yo reconozco que de Dios viene todo el poder? Cuando yo no planifico, cuando yo no hago estrategias por mí mismo, sino que cuando yo permito que el Señor me diga cómo es que yo voy a hacer, cómo es que yo voy a enfrentar las fuerzas del enemigo, cómo es que yo voy a orar, a hablar para destruir, para derribar la fuerza del enemigo, cómo es que voy a hacer, de qué manera me voy a comportar, qué estrategia militar voy a usar, ¿entiendes? A veces pensamos, es ayuno, entonces dice el Señor es vigilia. Entonces a veces pensamos es tal cosa, entonces dice el Señor es otra cosa. Entonces, de la manera en que el Señor diga, nosotros estamos reconociendo que de Él es el poder. O sea, que si me enfrasco en lo que yo digo, entonces yo
Digo con mi boca que de Dios es el poder, pero con mis hechos demuestro que el poder lo confío en mí mismo. Entonces esto es lo que hacía David. ¿Entiendes? Y esta es la estrategia principal. La estrategia militar, fundamental, principal, clave, primera que él usaba. Su dependencia total del Señor. Para eso tenemos que, esto es lo que nos enseña hoy en día, que nosotros debemos preguntarle al Señor con qué estrategia vamos a vencer al enemigo, porque hay mucha guerra espiritual, hay mucha guerra en el mundo espiritual, en el ambiente, cada día es mayor la batalla contra el enemigo y cada día nosotros tenemos que ser más estratégicos y la efectividad de nuestra estrategia está en el Señor. Amén. La efectividad de nuestra estrategia está en depender total y absolutamente de que como Él nos diga y lo que Él nos diga, así es que vamos a hacer nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, en oportunidades, nosotros pensamos de una forma y el Señor le dice de otra. Es como le dice el Señor. Esto es lo que tenía David como principal estrategia militar, más que su inteligencia, porque Dios nos da capacidades, sabiduría, fe, ciencia, inteligencia, pero aún todas esas cosas debemos someterlas al Señor. Me acuerdo de una oportunidad, estábamos allí en un tiempo de ayuno, 3 días de ayuno cada semana, y en una oportunidad de esa, pues la intimidad con el Señor aumenta, porque en esos 3 días de ayuno eran multitud de horas de oración, multitud. Entonces cada semana y la intimidad aumenta, y en esa intimidad, en ese mayor acercamiento, yo estoy hablando así, meditando con el Señor, cuando yo estoy comentando con el Señor algo acerca de que la persona, ¿verdad?, que no le pregunta a Él, cuando uno no le pregunta a Él, más cuando no tiene el don de la ciencia de la palabra y de la revelación de la palabra, que debe preguntarle todas las cosas. Cuando el Señor me dice con toda claridad, sí me dice, y aún teniendo el don, debe preguntarle. Aún teniendo el don. ¿Qué quiere decir? Que aún teniendo la fe, aún teniendo la sabiduría, aún teniendo la inteligencia, como Dios se la dio a David, inteligencia para todas las cosas, aún teniendo el discernimiento para discernir, porque había alguien que sabía discernir, tenía discernimiento entre los santos y los profanos, entre los buenos y los malos, era David. ¿Entiendes? Como cuando vino, ¿cómo se llama? Abigail. Bueno, como cuando vino Abigail y le dijo, y se le presentó a ella sabiamente y le dijo, pero ahora tú eres como un ángel de Dios para discernir, para saber, ¿entiendes?, las cosas buenas y malas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él tenía un discernimiento de lo espiritual, que él podía discernir bien las acciones que agradaban a Dios y las que no agradaban, pero aún con ese discernimiento dependía totalmente de Dios, porque el día que él falló, ese discernimiento como que se le cegó, se le opacó, se le escondió, no se sabe dónde se metió. Exacto. Porque en ese momento él no tenía esa amistad íntima con el Señor. Eso tenemos que depender. Entonces él dependía totalmente del Señor, aunque tenía las capacidades, aunque tenía las cualidades. No que vamos a decir nosotros, no, porque Dios me ha dado inteligencia, yo voy aquí a entender por la inteligencia que Dios me ha dado. ¿Entiendes? Porque Dios me ha dado capacidades, yo voy a hacer las cosas por las capacidades que Dios me ha dado. No, esas capacidades funcionan cuando el dueño de esas habilidades, cuando el dueño de esos talentos, cuando se los ponemos en las manos al dueño, trabaja tú por medio de lo que me diste, porque tú eres el dueño, tú eres el que sabe cómo es que esto funciona. ¿Se entiende? Así mismo cuando uno, pues, compra por ejemplo, compra un carro y de repente, a poco tiempo, al cabo del tiempo que sea, tiene problema el carro. Entonces, ¿en quién es la persona más efectiva que uno piensa
para solucionar ese problema? Con la compañía que fabricó el carro, ¿me entiendes? Otro lo puede arreglar, pero no puede detectar bien los problemas y saber bien las cosas como lo sabe el mismo fabricante. Es el dueño. Amén. O sea, nosotros que lo manejamos, lo poseemos, está en nuestro poder, está en nuestro nombre, pero sin embargo, nosotros no sabemos bien cómo funciona, como si lo sabe el que lo creó, el que lo hizo, el que lo fabricó. Y así como con Dios. ¿Se entiende? O sea, que a Él le ponemos en sus manos todas las cosas que Él nos ha dado para que todas esas cualidades que Él nos ha dado funcionen correctamente. Y para eso tenemos que negar que nosotros sí podemos. O sea, en vez de decir, sí puede, decir, yo no puedo, pero todo, eso lo dice la Biblia, eso no lo invento yo por ningún lado. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, y la gente lo repite como una grabadora, pero de ahí a repetirlo, yo creo que es el texto que más se sabe de la iglesia. De repetirlo a hacerlo hay una diferencia tan grande, que de la misma manera en que tanto se repite, así mismo es que no se hace. ¿Cuál texto es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en mí. Yo sí puedo. Yo soy vencedor. Yo soy un campeón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezco yo a mí mismo. Que me fortalece. Una cosa es cuánto lo repite el hombre. Y otra cosa es cuánto lo ejecuta. Son cosas diferentes. ¿Me entiendes? Amén. Todo lo puedo es en Cristo. En Él. Porque el apóstol Pablo decía continuamente, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Donde soy débil, cuando yo reconozco esa debilidad, ahí es que yo, ¿verdad?, me hago poderoso. Porque cuando reconozco esa debilidad, entonces el poder del Señor, como decía hace un rato, se perfecciona en esa debilidad. Quiere decir que donde yo soy, digo que soy fuerte, porque no es que lo sea, que lo digo, o me lo creo. Digo que soy fuerte. Allí Dios nos manifiesta su poder. Y allí lo que es un hazme reír del diablo y de los demonios. Porque allí es que los demonios toman parte y oportunidad. Y entonces este dice que puede. A nosotros nos venció Jesús, dicen ellos. No un hombre. Y entonces vienen contra el hombre porque ellos reconocen quién fue el que los venció. ¿Se entiende? Como cuando le dijo como cuando los demonios le dijeron a los dos hijos dice que eran ahí, a los hijos de un tal Esceva. Nosotros sabemos quién es Pablo y a Jesús lo conocemos, pero vosotros quiénes sois. O sea, que ellos reconocen quién fue el que los venció y cogieron y los echaron fuera y sacaron desnudos, huyeron desnudos. ¿Qué quiere decir? Huyeron como mismo estaban en el mundo espiritual, desnudos. Así Dios se lo manifestó físicamente, por eso es que huyeron desnudos. Por eso es lo que quiere decir esa escritura cuando dice que los hijos de tal Esceva que intentaron echar fuera demonios en el nombre del que predicaba Pablo. Cuando los demonios le dijeron aquello, ¿verdad? Que ellos sí sabían quién era Pablo, conocían a Jesús, pero ellos quién eran. Huyeron desnudos porque así es que estaban en el mundo espiritual. Que quiere decir que cuando nosotros pensamos que somos fuertes y que sí podemos y que somos victoriosos, vergüenza y desnudez es la que tenemos en el mundo espiritual, en la realidad. Esto lo vemos nosotros, el Señor nos ha dado visiones, revelaciones, sueños acerca de este asunto, de hermanos, personas bien allegadas a nosotros, amadas por nosotros, y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que dicen que todo está revelado, cuando el Señor ha mostrado en sueño, en revelación, que está desnudo, ciego, desventurado, pobre, y que nada sabe y que nada tiene. El Señor lo ha mostrado todo. ¿Entiende? Eso es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Cuando el Señor le dice, tú dices que eres rico y que nada me falta y que nada te falta, ¿verdad? Y que todo lo tienes, pero yo te digo que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor Jesús, de mí, tú compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué quiere decir?
La iglesia de la Odisea dijo, yo soy rico, yo me he enriquecido. Y la gente piensa en el dinero, no habla de dinero, habla de espiritual. ¿Me entiendes? A mí todo me ha sido revelado. No, yo conozco todas las cosas, me he estudiado, he ido a tantos institutos y entonces vive de debates en debates, creyendo en su sabiduría. O sea, va a predicar confiando en su sabiduría. Ojo, va a predicar confiando en su conocimiento que adquirió por sí mismo, no que Dios le dio. O sea, que está equivocado ese conocimiento, está errado. ¿Sí entiende? Va a evangelizar confiando en su valentía, confiando en su poder. Va a hacer todo lo que hace confiando en su fuerza. Por eso que dice por eso que dice, yo soy, la iglesia lo decía, yo soy rico, dice, y me he enriquecido. ¿Entiendes? O sea, he estudiado, me he capacitado. Por eso, hermano, todos esos cursos, hay cursos, mire, que enseñan incluso a evangelizar. Hay cursos que están empezando. La teología que te enseña a predicar jamás provino del Espíritu Santo. Se le inventó Satanás. Se le inventó el diablo. Jamás proviene del Espíritu Santo, porque nadie enseña a predicar, sino que lo que dice es que el Espíritu habla por nosotros. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, la palabra liberta. El Espíritu habla por nosotros. El Espíritu de Dios habla por nuestra boca. Dice, en aquella misma hora me será dado que hablar, porque no somos nosotros los... Porque nosotros no somos los que hablamos, sino que el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Y está en Mateo capítulo 10, versos 19 al 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en nosotros. Y si eso es así, ¿cómo voy a pasar un curso para aprender a predicar? ¿De qué manera voy a pasar un curso para aprender a predicar? No, que la introducción no lleva más de tantas palabras, disparates que escucho, hermano. El tema del mensaje no debe llevar más de tantas palabras, la introducción no debe llevar más de tanto. O sea, han cogido al Espíritu Santo y lo han echado para afuera, y se ha puesto el hombre como el sabio, como el que es y sabe, como el que tiene la inteligencia, el poder. Esa es la iglesia de la Odisea. Léemela ya, amor, a ver textual, como dice, capítulo 3. Esa es, está en el verso 17 y 18, o 16, 17 y 18, 16 es el que dice del tibio, no eres tibio ni frío. Bien, esa es la iglesia de la Odisea, la que dice, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cómo? Esa es la forma de decir, yo soy rico. ¿Cómo dice yo soy rico? No es por dinero que tiene en el banco, no. Esa es la forma de decir, yo soy rico, ¿verdad? El estudio y la inteligencia que ha adquirido de la sabiduría humana. Ahora, así mismo, hay cursos hoy en día que se pasan, ¿verdad? Para aprender a evangelizar, que te dan allí como las estrategias, te dan los métodos, te dan la efectividad, y sin embargo, todo eso lo único que hace es negar, hermano, negar la promesa de Dios, que seríamos dirigidos por su Espíritu, que Él pondrá su ley en nuestra mente, en nuestro corazón las escribirá, y seríamos dirigidos por Él y transformados por Él. ¿Entiendes? Porque de Él es la estrategia, de Él es la riqueza. Por eso que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí, porque de Él es la estrategia de victoria, de Él, y fuera de Él no hay. ¿Entiendes? El fiel consejero, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, porque diciendo que tiene es pobre y es miserable, porque todo lo que tiene lo aprendió del hombre. Y cuando el Señor le dice, de mí compres oro refinado en fuego, ¿qué quiere decir? Que nunca lo había comprado del Señor, nunca entró en el secreto del Señor, nunca escuchó del Señor, de hombre fue que escuchó. ¿Cómo que dice? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto te aconsejo. No, pero antes, un verso antes.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, o sea, como que siente en su corazón, no necesita ayunar, tanto no necesita preguntarle a Dios, porque lo puede decir con su boca, pero sus hechos dicen lo contrario. Ajá, sí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con brillo para que veas. Amén. Entonces, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí me entiende? Mire cuántos hermanos nos hemos topado nosotros, que uno le habla de humillarse, de ayunar, de negarse a las mismas necesidades de la carne, y dice, no, eso es sacrificio. O sea, gente que dice, no, yo no necesito, lo está diciendo con sus hechos y con su boca también, pero no se da cuenta. ¿Me entiende? Eso es un pueblo desnudo, es un creyente desnudo, es un creyente pobre, miserable, está ciego, no entiende, no sabe. Eso es lo que el Señor le dice varias cosas. Le dice varias cosas, ¿verdad? No sabes, no sabe, pues no lo sabe, no se da cuenta, no lo entiende. Y tú se lo tratas de explicar y no lo entiende por ninguna forma y te dice, no, que no es así. Bueno, pues por eso el Señor dice, y no sabes que eres un desventurado, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo contrario a la bienaventuranza, la desventuranza. Va a la desventura, va y no sabe ni a dónde va y está caminando para un hueco. Eso es desventurado. ¿Entiendes? El bienaventurado es que está bien encaminado al camino de la vida eterna. Entonces dice, no sabes que tú eres un desventurado, está caminando al hueco. Pobre, piensa que tiene, pero nada de lo que tiene poder ni valor. ¿Entiendes? Es una reída del diablo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego, no ve y dice que ve. Ay, me ha sido revelado. No, dice que ve y no ve. Y desnudo, porque las vestiduras espirituales las da Dios. Lo dijo David y se lo voy a decir en otras palabras. Dios es el que me viste de poder. Cuando dice, Dios es el que me ciñe, ceñir es vestir. Dios es el que me viste de poder. ¿Y por qué estaba desnuda la iglesia de Odisea? Porque se vistió ella misma. Ella misma se vistió. Ella dijo, esta es la forma correcta. Estudiamos así y así es que esto es lo correcto, esto es lo que pensamos, esto es lo que entendemos. Se vistió ella misma y hizo sus propias obras. ¿Se entiende? Pues hay mucha diferencia entre David y esa iglesia. Porque esta es la iglesia que predomina más. Porque todas las 7 iglesias del Apocalipsis, nosotros en alguna oportunidad ya el Señor nos permita darle la enseñanza del Apocalipsis, ¿verdad? Que ya el Señor me lo haya ordenado, pero el tiempo allí lo vamos a buscar, sea la voluntad del Señor. Pero bueno, tocando allí un aspecto, las 7 iglesias están hoy presentes en todo el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque lo dice en el libro de Isaías, capítulo 4, en el verso 1, cuando dice que en aquel tiempo, pero está hablando del fin, el Espíritu Santo nos muestra que está hablando del fin. En aquel tiempo echarán mano de un hombre, ese hombre es Jesucristo, ese es el Salvador. 7 mujeres, estas mujeres no son personas femeninas, no. O sea, 7 mujeres, o sea, una iglesia con características de las 7 que se describen en el Apocalipsis. Echarán mano de un hombre, ¿verdad? Y le dirán, nosotros comeremos de nuestro propio pan. Nosotros, o sea, nuestro propio pan, nuestro propio alimento espiritual, nuestra propia, entendemos la palabra de nuestra propia manera y así la hacemos. ¿Entiendes? Nosotros nos vestiremos de nuestras propias ropas, o sea, sus propias obras. Sus obras. Que el hombre dice, vamos a hacer esto, vamos a enseñar a evangelizar, vamos a dar los puntos. Mira, no podemos decir esto porque echamos a la gente
le echamos miedo a las personas. No podemos decir de esta otra forma, no podemos, entonces vamos a hacer de esta forma, de esta otra forma, vamos a hacer los cultos, mira, de esta forma, hermano. No podemos pasarnos de tal hora porque entonces los niños no pueden ir a la escuela. Bueno, vamos a enseñar a predicar. Bueno, el tema del mensaje no puede llevar más de tantas palabras. La introducción no puede ser de tanto. Obra de impío. El Espíritu Santo lo ha echado para afuera en las iglesias. El Espíritu Santo a ellos no les importa. Entonces dice, nosotros nos vestiremos de nuestras propias obras, de nuestras propias ropas. Léelo ahí, amor, léelo textual. Capítulo 4 de Isaías, verso 1. Entonces, está la iglesia que dice que son 7 mujeres en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las 7 iglesias están presentes aquí en la iglesia que estamos viviendo nosotros hoy en día. Porque dice en aquel tiempo. ¿Entiendes? Echan mano de un hombre. Nosotros amamos al Señor Jesús. Dice, echan mano. Somos cristianos, somos salvos. Proclama Jesús. Solo en Cristo hay salvación. Solo echan mano de un hombre. Pero le dicen a ese hombre, nosotros nos vestiremos nuestro propio pan. No necesitamos de que el Espíritu nos guíe. Si Él nos quiere llevar aquí, si Él nos quiere, no. Es como decimos. Entonces dice, comemos nuestro propio pan. Nos vestimos de nuestras propias ropas, que son las obras, ¿verdad? Solamente permítenos llevar tu nombre. Somos cristianos. Es lo que está diciendo allí. Y eso nuestro propio. Quita nuestro propio. No, nosotros ya no somos pecadores, nosotros no somos del mundo. Yo me digo, no son del mundo. Bueno. Ajá. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro propio. Exacto. Por sí misma se considera salva. Quita nuestro propio. Soy cristiano. Yo confesé al Señor. El Señor me perdonó. ¿Me entiende? Pero hace sus propias obras, que esas son las ropas. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las vestiduras, es las obras justas de los santos. Entonces, la vestidura tiene que ver con las obras. Si usted está desnudo, si estamos desnudos, si un creyente está desnudo, oiga esto, si un creyente se sueña desnudo, o Dios le da una visión de que está desnudo, o de que está en ropa interior, y el sueño es de Dios, porque también el diablo da sueño, también hay que ahí escudriñar bien, ¿verdad? Caer en el espíritu y escudriñar los espíritus y todo, pero bueno, sí, primero, siempre digo así, sí, vamos a ver primero si el sueño es de Dios, ¿entiendes? Siempre digo así. Ahora, si el sueño es de Dios, tiene serios problemas. ¿Por qué? Y tiene que enfocarse en arreglar ese problema. La vestidura representa mis obras justas en el Señor. Ojo, ¿cuáles son las obras justas? Miren, la oración por amor por los enemigos, por amor por las almas, por amor por los demás. La oración que no es egoísta es una obra de justicia. La vida de oración que no es egoísta, que no es para mí, es una obra de justicia. Porque allá se hacen muchas cosas para por eso que estoy orando. Y la oración egoísta es una obra injusta. El Señor lo demostró y lo manifestó cuando Él no buscó ni pretendió nada para sí mismo. La vida que se vive para sí mismo es una obra injusta. El Señor no vino, dijo, yo no he venido para servir. Perdón, me equivoqué. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo trabajo para el Señor y para lo que es suyo y para los demás, yo hago obras de justicia. Si son dirigidas por el Espíritu Santo, si no, pues son obras de hombres. ¿Me entiendes? Entonces, si el Espíritu me revela, así, así. Ahora, cuando el Señor dice, yo no he venido para ser servido, cuando entonces yo, la vida que llevo es para mí, hay hermanos que buscan a otros solo para recibir. Hermano, ore por mí. Hermano, ayúdeme aquí. Hermano, ayúdeme allá. Todo eso muchas veces es necesario, ¿verdad? Muchas veces es necesario, es bueno pedirle ayuda. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque nuestra vida no debe encaminarse de esa manera, sino que nuestra vida debe encaminarse en el que yo vivo. Ese debe ser el tema en mi corazón.
yo vivo para servir. De lo que recibo del Señor, eso sirvo. Cuando yo no doy, es porque yo lo he recibido del Señor. Y ya tiene un problema desde la raíz. Desde la raíz. ¿Se entiende? Entonces eso es vestirse. Estas son obras injustas. Vivir y pretender solo para mí, hermano. Y así no es. Entonces eso es vestirse con su propia vestidura. ¿Entiendes? Y hay muchas obras injustas que se pueden, pues allí explicar. ¿Entiendes? Todo tipo de obra de pecado, todo tipo de acción que se hace para adquirir aplausos o reconocimientos. O sea, predico de una forma en que me gane la amistad del oyente. Eso es una obra injusta, porque no está glorificando al Padre. Eso lo dijo Jesús se lo dijo a los fariseos. El que habla sus propias palabras, su propia gloria busca. ¿Entiendes? Pero que no habla por sí mismo, sino que habla por el Padre, busca la gloria del Padre. Entonces, esto es una obra injusta, hermano. Hablar del Señor para tratar de que la persona se mantenga en amistad conmigo, ¿verdad? Porque no le duelan las palabras, son obras injustas. Estoy poniendo solamente ejemplos de obras injustas. No tengo vida ni de ayuno, ni de ese esfuerzo a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 12 y verso 1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por tanto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es mi medio, es mi instrumento de ejecutar las obras. Debo presentarlo en sacrificio por personas que necesitan, así como Jesús se sacrificó por mí, también el Señor nos pone también, cuando Él nos va aumentando nuestra vida espiritual, también nos pone también a nosotros a poner nuestro cuerpo también, ya no en la cruz, porque ya eso lo hizo ya, eso no es más necesario, sino por otras personas, hermano. Hay gente que no lo entiende así, hay gente que no lo, y el apóstol Pablo lo dice en una oportunidad, porque cuando el apóstol Pablo está hablando en la segunda carta de los Corintios, cuando él dice, nosotros somos, por causa de ustedes, ¿verdad? Somos débiles y ustedes fuertes. Nosotros somos abofeteados y ustedes son, pues, galardonados. Entonces, explica varias cosas que tienen que ver con esto, que uno se pone a sí mismo. Entonces, son obras injustas cuando no pienso en lo que solo pienso para mí, y muchas cosas, muchas obras injustas. ¿Qué quiere decir? David decía, Dios me viste de poder, Él es el que me viste de poder. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor, hay personas que cuando Dios le da una revelación, un sueño, una palabra, o sea, el Señor revela de muchas formas, trata de justificar sus obras. Eso no es inteligente. Hermano, aquí lo inteligente es decir, es verdad, porque Dios tiene la razón, pero cuando yo estoy justificando, no es porque aquí, no es porque allá, estoy justificando. Entonces le estoy diciendo a Dios que Él está equivocado. Se lo estoy diciendo se lo estoy diciendo no así textualmente, pero lo estoy diciendo de otra manera. Entonces le estoy diciendo que Él está equivocado en lo que Él está revelando, en lo que Él está mostrando. ¿Me entiendes? Es cuando Dios le dice a Job, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Te das cuenta? Bueno, todas estas son obras injustas. Entonces, mire, cuando el Señor revela desnudez en nuestras vidas, que todos en algún otro momento de nuestra vida espiritual hemos tenido y tenemos desnudeces y nos vestimos, porque algo que el Señor dice es que Él viene por una iglesia santa y pura, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué quiere decir? Si no tiene mancha, si no tiene arruga, eso habla de vestidura. Eso habla de vestidura. La arruga está en la vestidura y la mancha está en la vestidura.
¿Sí me entiende? Una iglesia limpia y sin mancha, cuyo vestido es resplandeciente de lino fino, como dice Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona, si el Señor muestra que tiene desnudez, nosotros debemos de prestarle mucha atención a eso y preguntarle, Señor, ¿dónde está la desnudez? Entrar en secreto, entrar en más vida de oración, entrar en más intimidad, para que el Señor me diga, es porque hace tales obras. ¿Me entiende? Porque una iglesia desnuda es la de la Odisea. Y Dios le dice, eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y ningún cristiano con desnudez va a entrar en el cielo. Ninguno. Una oportunidad, un pastor, pues que lo amamos y todo, más, pues, obviamente, no puedo decir nombre ni nada, pero allí predica de sana doctrina y predicaba allí de sana doctrina con una fuerza tremenda. Pero hay que tener cuidado y preguntarle al Señor cómo estoy, porque el Señor le mostró a mi esposa que él estaba desnudo, y entonces yo no lo veía, él desnudo, yo dormido, por eso que yo no lo, porque él estaba desnudo, ¿me entiendes? Porque uno se duerme muchas veces, y entonces se paseaba en ropa interior. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes estar predicando esa doctrina y tus obras ser obras injustas, porque la falta de vestidura son obras de sí mismo, o no tiene obras en el Señor. Y las obras, hermano, no es evangelizar, no dice, no, es que no tiene una vida de accionar, de que es dirigido por el Señor le manda hacer esto, lo otro, sino que vive para sí. ¿Sí me entiendes? Vive para sí. Y esto es un principio de vestirse. Bueno, David tiene aquí tres aspectos, casi que me he enfocado en uno, que he mencionado los tres. Porque aquí estamos hablando de la vestidura, de los pies, que son como de sierva, y lo otro, la firmeza, la estabilidad, la fidelidad hasta el final. Como dijo Pablo, ¿me entiendes? Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, cuando tú empiezas la carrera, la terminas, no que la dejas a mitad, o que ya te cambias de carril a mitad, ¿me entiendes? O una parte de la carrera, cambiarse de carril es como cambiar de fe, cambiar de repente ya no eres el mismo cristiano, ya eres otro, así. Sino que he acabado la carrera. Eso es lo que es la firmeza, la estabilidad. Lo que dice que somos como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. ¿Se entiende? Eso es lo que se refiere. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? La ropa es un atributo clave, fundamental en nuestra salvación. Y decía que ningún cristiano que no esté vestido correctamente, ninguno podrá entrar en el cielo. Entonces tenemos que prestarle suma atención a esto, mucho cuidado con la vestimenta, porque cuando yo me visto por mí mismo, mis propias obras, cuando yo digo esto es justo, esto es bueno, esto voy a hacer así, voy a hacer así, estoy haciendo lo que está diciendo de las 7 mujeres de Isaías capítulo 4 y verso 1, que se echan mano del Señor y dicen, está bien, pero yo me voy a vestir mi propia ropa, mis propias obras, ¿me entiendes? Voy a comer mi propio pan, entendido la palabra a mi manera, no necesito tu revelación, ya todo está escrito. Esa es la iglesia que dice así, ¿verdad? Pero David nunca hizo así. Él reconoció y dijo, Dios, Él es el que me viste a mí, Él es el que me ciñe de poder. Hemos dado esto clave, hermano. Lo dijo el Señor a Pablo, mi poder, si tú lo quieres, se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú sabes que tú no puedes, cuando tú sabes que eres débil, ¿entiendes? Entonces por eso Pablo dijo, entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí reconozco, y entonces el Señor se perfecciona en ese poder. Por eso que la victoria está en eso, en reconocer que de Dios son las obras, y que yo no tengo ni la misma mínima capacidad ni para pensar algo como de mí mismo inteligentemente. Como dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 4 al 6, que nosotros no somos capaces ni para pensar algo bueno como si de nosotros mismos pudiera venir algún buen pensamiento, sino que de Dios vienen las buenas estrategias y los buenos pensamientos. ¿Entiendes? Pablo recién llegado con el Señor me dio el texto, recién llegadita ese texto, como si no me leímos texto en 16 y yo leí eso, que ahí me lo aprendí. ¿Cuál? Dios es el que me enseña de poder, ese perfecto mi carne. Ah, Dios es el que me enseña de poder. Como decirlo, no aceptar. Claro, esto es lo que habla de nuestro caminar
reconociendo que no camino yo, camina el Señor. Mire, oportunidades, dije que iba a ir a un punto clave y fundamental, se me pasó ahora, si me lo recordó, voy a ir ahora, antes voy a decir algo. Oportunidades, Señor, pues, en ayuno fuerte que me ha mandado, ¿sabe qué me dice el Espíritu Santo? No seas tú, deja que yo entre y ayune por ti. Me ha hecho así sentir el Señor, ¿entiendes? Entonces he sentido así, he dicho, Señor, pues entra tú en mí, ayuna tú, porque yo la verdad dejo esto de aquí un rato, aquí unas horas apenas. Y entonces, cuando me he dispuesto así, hermano, el Señor entra y siento algo que no es normal, que no es natural, común, que una persona pueda hacer tales cosas, ¿entiendes? En tanto tiempo de ayuno, de oración, porque no es uno, porque ahí entonces es el Señor. Uno deja que el Señor se meta y ayune Él. Una hermana testificaba que el Señor le mandó a ayunar 40 días. Allí lo mismo, está el testimonio por ahí. Y cuando ella terminó, le dijo al Señor, ¿usted cree que lo dijo ella? No lo dijo ella, lo dijo el Señor por medio de ella. Le dijo al Señor, Señor, fueron 40 ayunos de, ¿cuántos días? 40 días de ayuno completo, sin comer, solo con agua. Al final dijo, Señor, lo lograste, lo conseguiste, venciste. Reconoció que ella no ayunó, se metió Dios y ayunó, fue el Señor, ¿me entiendes? Entonces bien, hay un punto clave y fundamental para todo esto, hermano. Está en 2 de Corintios, capítulo 5 y versos 14 y 15. Es un punto clave y fundamental acerca de nuestra vida en la tierra y de quién somos y por qué lo hacemos y toda la cosa. Dice, porque el amor de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos hace entender, nos hace profundizar, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Bien? Quiere decir, si yo muero, pues entonces yo no tengo ni inteligencia, ni fe, ni capacidad de hacer nada, estoy muerto. ¿Entiendes? Ni sabiduría, ni nada. Entonces, si uno murió por todos, luego, si eso es así, entonces yo muero. Entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, o sea, los que viven y los que van a vivir eternamente, ya no vivan más para sí, que están las obras de justicia. No hago obras para mí, ni por mí mismo, de mi propia inteligencia o de mi propia estrategia, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está un punto clave para todas estas cosas. Entonces, esto es lo que hacía David. Reconocía y vivía para el que lo llamó. ¿Me entiendes? Y por eso lo veían raro. Pero vas a enfrentar al gigante así, con esa ropa, sin armadura, sin casco, sin coraza, sin escudo, sin lanza, ni sin espada, ni siquiera. ¿Entiendes? Estaban asombrados. Y uno se burlaba, algunos de todo lo que el Espíritu nos muestra allá en la profundidad. Y entonces, ¿por qué? Porque las cosas del Señor, hermano, no tienen nada que ver con la inteligencia ni con la estrategia humana, son totalmente diferentes. Entonces David daba a conocer cómo es que obraba el Señor, ¿me entiendes? Y no solo eso, sino que daba a conocer que la perfección de su camino en el Señor no tenía que ver consigo mismo, sino que tenía que ver con Dios, que Él era el que hacía ese camino perfecto. Por eso le decía en Salmo 5, endereza tu camino delante de mí, Salmo 5:8. Endereza tu camino delante de mí. Y aquí dice, Él es el que hace perfecto mi camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo me dice en un sueño, en oración, me habla allí en oración, tiempo de oración profundo que Él me habla, cuando el Espíritu Santo me muestra, me revela en esa relación con Él, ve a tal lugar y haz esta obra, ve, predícale a fulano, llévale tal cosa a una mujer que vive allí con sus hijos, y allí
ve y dile tales palabras. Entonces, esa obra es el camino perfecto que estoy caminando yo en el Señor. Esa es una obra de justicia porque la está mandando Él. Entonces, esa obra perfecciona mi camino. Cuando el Señor me dice, muévete a tal lugar, allí vas a vivir por un tiempo y vas a hacer así. Vas a ir a congregarte a tal sitio, o vas a abrir tal obra, o vas a hacer así. Eso, cuando el Señor me lo revela, me lo muestra en ese secreto con Él, no que yo no me lo imagino, o el Espíritu de mi mente me lo dice, no. Cuando el Señor, porque es por revelación todas las cosas, hermano, y todo está escrito, mas sin embargo el Señor da los detalles, pues para hacernos nosotros depender de esa intimidad. Ahora, el David reconoció, Él es el que hace perfecto mi camino. Camino a nosotros tiene que ser perfecto en el Señor. Y si lo hago por mí mismo, entonces digo que yo no necesito del Espíritu del Señor. Yo puedo hacer perfecto mi camino. Ya está escrito, yo lo hago, tranquilo, quédate allá. Entonces no es así, ¿entiendes? Reconocía, Él es el que hace perfecto mi camino, y Él es quien hace mis pies como de sierva. ¿Cuáles son los pies de la sierva? Porque obviamente el pie del hombre no es lo mismo que el pie de la mujer. El pie del hombre es más tosco, es más rudo, ¿me entiendes? Es más rudo, es más como más hecho para trabajar más en lo fuerte y cosas así, para la guerra y para el trabajo del campo. Entonces, tanto los pies como las manos, todo el cuerpo así es, pero los pies como de siervas, ¿se entiende? Como físicamente son los pies delicados de la mujer, así debe de ser nuestro camino, limpio, delicado, fino, ¿entiende? Así es que debe ser nuestro camino. Uno dice, cuando el Señor lo dice por medio del profeta Isaías, cuando dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Una de las características de la iglesia que la hacen hermosa ante el Señor, y el Señor la ve hermosa, que está en el libro de Cantar de los Cantares, cuando el Señor describe la hermosura de su verdadera novia, de su verdadera iglesia. Y uno de los aspectos o detalles que Dios habla de ella, que le gustan al Señor, son sus pies, porque eso tiene que ver con su caminar, ¿entiendes? Por dónde ha caminado, cómo ha sido su caminar en el Señor, dónde ha ido, qué ha hecho. Eso hace que sus pies sean hermosos. Capítulo 7 de Cantar de Cantares, verso 1. Cuán hermosos son sobre tus pies, cuán hermosos son tus pies, dice el Señor. Esto lo dice el mismo Señor. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. ¿Se entiende? Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. ¿Quién es el que me hace mis pies así de hermosos? Por ese caminar tan hermoso, el maestro excelente que es el Señor, aquel que dijo, yo soy el Señor y maestro, ¿entiendes? Y todos vosotros sois hermanos. El Señor, Jesús es el Señor, Él es el que hace mis pies. ¿Cómo Él hace mis pies? Cuando el Espíritu del Señor, que es el Espíritu del Padre, que es el Espíritu de Cristo el Señor, como dice Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cuando el Espíritu del Señor, en esa relación con Él, en esa vida que tengo íntima con Él y de dependencia total de Él, en esa vida íntima, Él dirige mis obras y Él me revela y me dice, vas a hacer así, vas a hacer allá, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, me congrego aquí, me caso con esta persona, vivo en este sitio. Cuando uno decide por sí mismo, entonces no es el Señor el que está haciendo mi caminar, soy yo mismo el que estoy haciendo mi caminar. Y dice que los pies de su esposa, de su novia, de su verdadera iglesia, Cantares, capítulo 7, verso 1, son hermosos porque son hechos, son obra de la mano del maestro excelente que es el Señor. ¿Se dan cuenta? Esto está cuando la persona se casa por atracción vana, por emoción, por gusto propio, ¿me entienden? Cuando la persona misma decide dónde va a vivir, dónde se va a congregar,
cómo va a ser, qué va a hacer, son sus propias obras. Pero cuando nosotros verdaderamente buscamos al Señor y nosotros esperamos en la voz del Señor, nos da confirmación, le pedimos confirmación de muchas formas. Esto es así, así va a ser, así, asado. Entonces esas obras son del Señor. Y cuando esas obras son del Señor, nuestros pies se vuelven hermosos y nuestro caminar perfecto. Óigalo. Y entonces es que Cantar de Cantar dice que Él viene por esta iglesia y la ama. Y uno de sus detalles que Él ama de esa iglesia es que sus pies son hermosos. Dice, son obras hechas de mano de excelente maestro, esos pies y esos contornos de sus muslos. ¿Entiendes? Lo que la adorna. Ahora, esto es lo que decía David. Él es el que hace perfecto mi camino. Te he puesto en detalle cómo es que Dios hace perfecto mi camino. Él es el que hace mis pies como de siervas. ¿Entiendes? O sea que no camino por mí mismo. Reconozco que si yo camino por mí mismo, determino mis propias obras, tú puedes seguir caminando, pero está fuera de la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Está tropezando y ni se está dando cuenta el hombre. ¿Entiendes que es el punto? Ahora, y lo último. Él es el que me hace estar firme sobre mis alturas. Termina diciendo el verso 33. El que me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué quiere decir? Esta firmeza tiene que ver con nuestra perseverancia en la verdadera fe. Porque es que dice, está perseverando. ¿Y a qué le llaman muchos hermanos y hermanas hoy estar perseverando? Bueno, estar perseverando porque está en la iglesia. ¿Quién dijo que estar en la iglesia es estar perseverando? Bueno, esto es algo que hay que hacer, pero no que por eso es que está perseverando. Porque en la iglesia está el trigo y la cizaña. Entonces la cizaña también está perseverando. ¿Sí entiende? Y como dijo Pablo también, que muchos se congregan no para hacer el bien, sino para mal. Entonces, la perseverancia en el Señor es la vida fiel en el Señor. La vida fiel en el Señor. La vida estable en una, ¿cómo le digo? En una intimidad o profundidad espiritual con el Espíritu del Señor. Esa vida estable, esa firmeza, esa perseverancia en la fidelidad al Señor. Es lo que dice David cuando dice, Él es el que me hace estar firme. Porque uno puede subir y entonces caerse, ¿me entiendes? Bueno, solo dijo el Señor, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento, vinieron lluvias, soplaron viento, vinieron ríos y golpearon contra aquella casa y la que estaba fundada sobre la roca y no cayó. Pero el otro dice, y el que oye mis palabras y no las hace, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, que vinieron lluvias, soplaron viento, vinieron ríos, golpearon con ímpetu con aquella casa, contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba de repente en una altura que él pensaba que era altura, pero no. Como no eran obras del Señor, sino que no ejecutó las palabras del Señor, ejecutó sus propias palabras. Entonces se cayó. ¿Me entiendes? Entonces David dice, Él es el que me hace estar firme sobre mis alturas. Me sube a niveles espirituales, como dice también el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, que nosotros estamos sentados en grandes alturas, en niveles altos espirituales. En el mundo espiritual estamos así. ¿Entiendes? Entonces, David dijo, me ha elevado a esas alturas y me hace estar firme allí. De allí no me mantiene en esa altura. Porque cuando Dios es el que me sube, allí permanezco. Pero cuando me subo por mí mismo, caigo. El mundo espiritual es así. Hay multitudes de predicadores hoy que son reconocidos y el Señor ha mostrado, el Señor ha revelado. Están sobre la arena, se van a derrumbar un momento a otro o en el final del tiempo. Entonces, eso no es inteligente. Lo inteligente es que el Señor me eleve a alturas espirituales. Las alturas espirituales tienen que ver con la obediencia al Señor. Las alturas espirituales, hermano, mire, el diablo no le teme, no hay quien le tema más, hablando de hombre, ¿verdad? Hablando de hombre,
tiembla ante el Señor, pero el diablo, porque dice que los demonios creen y tiemblan, ahora no más el diablo. Entonces, a quien le teme, hermano, o que tiene allí cuidado para enfrentársela a una persona sometida en la obediencia del Señor, sometida, una persona que trata y busca cómo escuchar la voz del Señor y allí entrega todo al Espíritu del Señor para hacer como el Señor está diciendo, porque Él sabe que el que lo venció en la cruz es el que está haciendo esa obra, no es el hombre, ¿no es quien? Y ese es el que hace temblar el infierno mismo. Él sabe que el que lo venció en la cruz es el que está haciendo esa obra, pero cuando es el hombre, el diablo se siente y se carcajea y se ríe y dice, este me va a vencer a mí. ¿Se da cuenta? Pero cuando eso es algo que hace estremecer el infierno mismo, y que le hace que el diablo le diga a sus demonios, porque así acontece en el mundo espiritual, tengan cuidado con tales y tales personas. Esa gente tratan de escuchar mucho a su Señor y ellos tratan de hacer lo que Él, con eso tengan cuidado. A eso debemos orar. ¿Se entiende, hermano? Por eso es que dice que Él, el Señor, es el que me hace estar firme sobre esas alturas. Está en obediencia a lo que Él me dice, y para eso necesitamos escuchar su voz. Entonces esta era la estrategia militar, la estrategia poderosa de guerra que tenía David para tener el poder que tenía, la victoria que tenía sometido a todos los enemigos, y para tener sus pies agradables, hermosos, delante de la vista del Señor. Aunque otros le dijeran sanguinario, como le dijo ¿cómo se llama? Simei, era que se llamaba, que le dijo hombre sanguinario, no sé qué cosa, aunque otros le dijeran lo que le dijeran, sus pies delante de los ojos del Señor eran hermosos como los pies de las siervas. Y esos son los pies de la iglesia, como lo leímos en Cantar de Cantares, capítulo 7 y verso 1. Entonces esta es la iglesia que agrada al Señor, la que ella es pobre, pero su riqueza no está en ella reconoce que es pobre, por eso que dice los pobres en espíritu, sino que su riqueza son del Señor y dependen absolutamente del Señor, y se esfuerza por buscar al Señor para escuchar su voz y así poder entonces hacer como el Señor les dice. Así, ahora esta es la iglesia, hermano, que tiene victoria en el mundo espiritual. Estamos hablando de un guerrero victorioso, de David. Estamos hablando de un guerrero que tuvo poder, dominio sobre los pueblos contra los cuales guerreaba, tuvo poder, hermano, tuvo un caminar recto delante del Señor, hermoso delante del Señor, que Dios lo ponía como ejemplo a todos los demás que venían detrás de él. No has hecho como mi siervo David, no hiciste como mi siervo David, por cuando no hiciste como mi siervo David. Dios lo ponía como ejemplo, ¿verdad? Y que tuvo una firmeza en el Señor. No hablamos de un momento que se deslizó, no, porque eso habla hermano, de que el hombre, para que el hombre no se enaltezca, porque el hombre no le dé gloria al hombre, eso Dios lo permitió que aconteciera, para que el hombre entienda que es nacido de mujer. Cuando de repente se desliza para no depender de Dios, allí o se descuida o se acomoda mucho, allí entonces está propenso a caer, ¿me entiendes? Y de Dios, pero su caminar fue firme, fue estable, hermano. Así terminó sus días. Y así es la vida que nosotros debemos de llevar en el Señor. Si usted no lo ha llevado así, tranquilo, porque otros también cayeron. Pero si desde el momento en que nosotros nos disponemos, como dijo Daniel, como le dijo el ángel Gabriel en una oportunidad a Daniel, que le dijo, desde el momento en que te dispusiste a humillarte ante el Señor, fueron oídas tus palabras. Oiga, desde el momento en que te dispusiste a humillarte ante el Señor, desde ese momento, la verdad que no te he escuchado. He hecho cosas, pienso que eres tú, pero tú no me lo revelaste. Entonces, pero quiero escucharte, voy a buscarte, necesito escuchar tu voz, y hasta que no te escuche, y entro en el secreto del Señor, entro en esa vida del Señor para que Él guíe mis obras, para que Él me enseñe, y ya no predicar porque el estudio de la teología ya no hacer obra por la estrategia humana y la inteligencia del hombre, no, ahora es por el Espíritu del Señor, porque esta es la iglesia que
el Señor viene a buscar, porque el que la levantará y se le entregará al Señor en los aires será el Espíritu del Señor que está en la iglesia. Si el Espíritu Santo, yo digo, échate fuera, que yo sé cómo hacer las cosas, ¿cómo me va a levantar? ¿Se entiende, hermano? Entonces este es el ejemplo que tenemos que seguir. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Y terminamos concluyendo, como dice aquí, de manera ya completa. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Ahí vimos todos los detalles acerca de este asunto, y esto habla de un hombre que así nosotros tenemos que hacer, porque lo dijo en el Espíritu, ¿entiendes? Y así nosotros tenemos que vivir si queremos ser arrebatados por el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Así que lo que hemos hecho mal no se parece a esto, de ello debemos arrepentirnos. En el arrepentimiento está la misericordia y la gracia y el perdón del Señor. Y independientemente de por lo torcido que hubiéramos caminado o equivocado, Él nos arregla ese camino, borra todo lo demás. Bendito sea Dios para siempre. Y hermano, ahí es que está la verdadera victoria. Esa es la vida de victoria en el Evangelio. Esa es la vida de poder. Esa es la vida de seguridad, de firmeza, hermano. Una seguridad contra la cual el diablo no puede. Y ahí es cuando se pone por obra la palabra que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo que hace así. Contra mi iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Aquí la palabra del Señor. Bendecimos el poder, amor. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Glorificamos al Señor porque Él es el que hace todas las cosas. Gloria al Señor para siempre.